un lado, yo siempre llevo toda la vida contando buena parte de estas historias a la gente, mucha gente me decía, uy, esto algún día lo tienes que contar. Por otro lado, yo tengo esa manía obsesiva y casi infantil de ilustrar todas mis conversaciones con la gente con la que hablo con frases de cine como ejemplo. Y por otro lado, claro, todo eso a priori te convierte en un personaje un poco friki, ¿no? Y creo que mucha gente que me conoce, en el entorno familiar o personal, me tiene por eso, ¿no? Por un loco del cine, como dice Coldo Serra, pensar 24 horas al día en esto, pues puede ser un problema para otras personas. O sea, que a veces pienso que lo he escrito para que me conozca esa gente que puede pensar que estoy loco, que no digo que no lo esté, y a veces pienso que lo he contado pues porque todas esas cosas que he querido ver que encajan, pues tenían un sentido, pero a lo mejor me lo he inventado y es todo una mentira, no lo sé. Quiero pensar que encajan, pero no creo mucho en el azar y en lo escrito, ¿no? Creo que los relatos se configuran en función de cómo los cuentes, ¿no? A lo mejor hubiese contado esto mismo de otra forma y era algo totalmente distinto, pero así es como lo he querido ver desde hace tiempo y así es como ha salido. La que hace referencia al título es una referencia a algo que cuento en el libro, que me equipara con Alvin Singer, y es que yo un día cuando tenía 18 años estaba en el Cinestudio Griffith haciendo cola para entrar a la primera sesión, luego estaba allí hasta las 12 de la noche, y detrás de mí oí una conversación de uno que le decía a otro: yo he visto Viaje alrededor de mi cráneo en versión original yugoslava sin subtitular y es la hostia. Y claro, yo me quedé de piedra porque aunque yo era un cinéfilo sarnoso, no podía imaginarme que había gente más sarnosa que yo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ese es el caso que traigo a colación para este título, porque yo, desde luego, aunque sea muy cinéfilo, siempre he querido huir de frases tan rimbombantes y tan pretenciosas como esa. Tengo que aprenderlo todo, es que está todo sacado. Si la gente viese los clásicos, claro, los clásicos no es clásico toda aquella película de hace X años, sino aquella película que, además, los clásicos son clásicos desde el primer momento, salvo películas que no lo fueron, como El Mago de Oz, que fueron un fracaso, ¿no? Y luego se han convertido en clásicos, ¿no? Pero si la gente supiese o hubiese podido ver, que también hay que darles la oportunidad de ver los clásicos, pues luego verían películas que se hacen actualmente y las pondrían en el contexto que corresponden. O sea, quizás no serían tan buenas, porque eso ya se ha hecho y se ha hecho mejor, o verías los guiños que tienen. Yo siempre, cuando me preguntan estas cosas, pongo el ejemplo de estaba viendo con mis hijos de Mandalorian, uno de los capítulos, que todos tienen homenajes, y les decía, ¿ves? Si hubieseis visto Los 7 Samuráis, sabríais que esto es un homenaje a los 7 Samuráis o a los 7 Magníficos. Así que ya podéis ver Los 7 Samuráis y los 7 Magníficos, porque además, si veis Los 7 Samuráis, veréis también pues, Star Wars y otras muchas cosas, ¿no? Esto que parece cosa de enteradillos, pues es algo que yo creo que es necesario porque a veces nos quieren pasar por cosas muy modernas, cosas que se hicieron hace ya mucho tiempo, ¿no? Y se hicieron muy bien. Y no pasa nada, pero hombre, es que hay que conocerlo. Lo resumo en la frase que decía Tony LeBlanc: hacer reír es una cosa muy seria. Sin humor la vida no tiene sentido. El humor es lo que hace que todo sea algo relativizable. Decía Chaplin que una tragedia era un plano corto y una comedia era un plano general, ¿no? Y me estoy acordando de las películas de Tati, cuando va Monsieur Hulot con la bicicleta, el cartero en día de fiesta y le pasa la mosca y empieza a hacer así, ¿no? Y nos reímos. Se parece un poco, igual que el western, es el último refugio y la tragedia griega, y cuenta grandes cuestiones de la humanidad que se han contado desde hace siglos. La comedia igual, es que en la Grecia clásica ya había comediantes como Aristófanes que hablaban de cosas que al fin de cuentas hablan de la condición humana, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que algunas de las grandes películas de la historia del cine que tratan de grandes cuestiones de la condición humana son comedias. Y pongo el ejemplo de Historia de Filadelfia. Es una comedia de George Cukor con Catherine Hepburn, una comedia sofisticada, de alta sociedad, de gente que aparentemente está muy lejos de nosotros, pero es que podríamos ser nosotros lo que les pasa a esas personas, ¿no? Ves una comedia agridulce como Dos en la carretera y estás viendo una película incontestable sobre la crisis de la pareja, sobre el amor, sobre el desamor. Si a mí me cuentan las grandes verdades de la vida en comedia, mucho mejor. Y si me cuentan en modo tragedia, que sea buena.
pues bueno, ahora parece que está definido cuál es el límite del humor en virtud de esas verdades absolutas que nos quieren imponer, que siempre ha pasado. Pero mi libro, tengo una frase de Lilian Hellman aquí, que la voy a leer porque me parece incontestable, que es esta de... Lilian Hellman era una mujer, era izquierdista, y dice esa tan bonito de: no puedo recortar mi conciencia para que encaje en el molde de estos años. Esto lo define todo, ¿no? Decía Carl Sagan una cosa maravillosa, que es en Cosmos, una serie fascinante. Decía: la única verdad absoluta es que no existen verdades absolutas. Y hoy día pretenden, siempre ha pasado, pero hoy día yo creo que más, quizá porque hay más repercusión por todos los medios que nos llegan, ¿no? Hay demasiadas verdades absolutas y no las hay. Si nosotros pensamos que hace 50 o 60 años, fíjate, esto es lo que hacía, ¿no? Eran machistas, eran no sé qué. Dentro de 50 años a lo mejor piensan que nosotros somos gilipollas. ¿Por qué vamos a pensar que nosotros somos mejores que los ciudadanos del mundo de hace 50 años? Cada persona en su contexto histórico se comporta de acuerdo a un patrón cultural determinado. Pero no sabemos si ese patrón cultural determinado va a perdurar. De hecho, no han perdurado los anteriores. Por eso no se puede analizar el pasado con los ojos del presente. Por eso no puede decir que Spencer Tracy era un machista porque llegaba borracho a casa y Katharine Hepburn le recibía. ¿Cómo podemos decir eso de alguien como Katharine Hepburn, que era una mujer libre y que eligió su vida? Por ejemplo, ¿no? Hoy día yo he leído artículos que decían que era una mujer entregada a un rancio machista. Bueno, deja que hable Katharine Hepburn, que ya habló en su día en ese sentido, pero creo que hay demasiadas verdades absolutas. Así que yo creo que el límite del humor está en una cosa que se llama el buen gusto. Y el buen gusto no lo decide el que se ofende, porque el pecado siempre está en el que mira. Además siempre ha habido bufones. Si no fuese por eso, el mundo habría ido bastante peor. Tengo muchas ideas siempre en la cabeza, muchas ideas. Lo que pasa es que la vida no me da. Entonces, como además de estas cosas, luego tengo que montar en bicicleta porque si no me da un síncope y estas cosas. Luego hay que hacer la compra. O sea, la vida está llena de proyectos y cosas, digamos, elevadas, pero luego hay muchas cosas prosaicas que son las que nos ponen en el mundo real, ¿no? Que hay que hacer la compra, que se ha acabado la sal, que viene el suegro a casa y hay que comprar jamón, estas cosas, ¿no? Dicho lo cual, yo tengo proyectos de cosas que me gustaría llevar a cabo. Tengo un proyecto por ahí de una serie documental que creo que es muy interesante y que voy a presentar en breve porque llevo dándole vueltas desde hace tiempo y ya la tengo, digamos, plasmada en papel. La gente que lo ha podido ver, tanto de directores y gente como les ha dicho, les parece muy interesante. Dicho lo cual, eso no significa que eso vaya a salir, porque, digamos, pero creo que es una serie que debería ser o que puede ser muy necesaria para este país.